Ella llegó antes del amanecer, como siempre, con las manos todavía calientes del té que había tomado en su cocina de madera, con el delantal viejo atado a la cintura y el crucifijo pequeño colgado del cuello que le había regalado su madre. Sus zapatos guardaban el olor de la lluvia de la noche anterior, tierra mojada y jabón barato. Sus ojos eran dos faros cansados pero honestos. En la mansión todo olía distinto: perfume de jardín importado, madera encerada, platos que brillaban como espejos y cortinas que susurraban secretos cada vez que el viento las tocaba. Ella, la empleada silenciosa, conocía cada sombra de aquella casa, donde el niño escondía sus dibujos, el rincón donde la señora guardaba sus cartas, el botón secreto del ascensor que nadie debía pulsar. Su vida era sencilla como un hilo, la de ellos, un tapiz de oro y mentiras. El niño, el hijo único del millonario, la miraba con la confianza pura de quien sabe que a su lado no hay máscaras. Cuando dormía, manchaba su almohada con la respiración tierna de los niños, sonrisas pequeñas y susurros. Ella le cantaba canciones de cuna que había escuchado en su pueblo, y al secarle las lágrimas le decía: «No pasa nada, yo estoy aquí». Sus manos eran cuna y refugio. La llovizna de aquella mañana parecía llover sobre la cara del mundo, con una lentitud cruel. El cielo era un lienzo gris que presagiaba palabras afiladas. Ella no tenía más armas que su ser, y un nombre que casi nadie recordaba. Su valor estaba en la fidelidad de cada gesto: un vaso de leche caliente, un abrazo que sabía ahogar, una historia contada con la voz gastada de quien cuida. La señora de la casa, en cambio, tenía trajes que silbaban cuando caminaban, anillos que marcaban la hora en los dedos, y la voz como un timbre que ordena. Se decía que ella mandaba al mundo con una mirada, y esa mirada se volvió cuchillo el día en que la fortuna decidió mostrar su otro rostro, el del desprecio. La injusticia no llegó de golpe. Fue como una grieta que se abre lentamente, dejando pasar la culpa falsa como un río que no perdona. La vecina, esa señora de ventanas que todo lo veía, apareció primero con pasos de gata y lengua de fuego. «No se sabe», murmuró, mientras sus labios formaban palabras afiladas como cristales. Las fofoqueiras del barrio se reunieron en la verja, con las uñas pintadas y las bocas listas para la sentencia. Ellas tejieron historias con hilos de envidia, y el rumor se multiplicó como veneno. Un día, la música se detuvo, y el salvavidas de la casa no respondió. El niño había desaparecido. El silencio fue el primer condenado. Después vino la búsqueda, las caras largas, las cámaras encendidas. La señora, con sus manos temblorosas de ira y poder, buscó culpables como quien busca un espejo donde reflejar sus miedos. Y allí estaba ella, de pie junto a la cuna vacía, con la bata arrugada y las manos todavía impregnadas del olor a leche. Ella estaba con él, dijeron algunos. Ella no lo cuidó, dijeron otros. La acusación cayó como una losa. Su nombre, humilde y sencillo, se volvió un grito. La señora la señaló con la precisión de un cirujano, y la casa, ese palacio que la había alimentado, se transformó en escenario de humillación. La obligaron a desnudarse de honor, enfrente de las puertas que siempre se abrían para ella. Le revisaron los bolsillos como si buscaran pruebas, como si su pobreza fuera prueba de culpa. Los anillos brillaron y los cuchillos de las palabras la cortaron. Ella, que había pasado la vida enseñando al niño a decir «por favor» y «gracias», no pudo pedir nada. Las puertas se cerraban como bocas que se niegan a hablar. Y en ese momento, todo cambió. La escena quedó suspendida. La lluvia empezó a caer con fuerza, tamborileando sobre el tejado, como si el cielo también quisiera acusarla o absolverla. La señora pronunció la sentencia con un suspiro de victoria. «Fuera». Fueron palabras pequeñas con peso de martillo. Ella intentó explicar con la voz quebrada, con las manos que temblaban, con el corazón que latía como tambor en pecho ajeno. Su monólogo se volvió oración. «Señor, yo no conocí la traición. Yo solo le di pan y cuentos. Si hay culpa en mi nombre, que reciba el castigo, pero no al niño. Protégelo, por favor». Su voz fue un hilo y el mundo pareció no escuchar. La humillación fue un ritual público. La sacaron de la casa bajo las miradas afiladas de quienes esperaban espectáculo. La vecina chismosa les contó al periódico del barrio las versiones que convenían. La señora, altiva, exigió que la policía viniera a preguntar:
y la policía preguntó con ambigüedad y cuadernos. El sonido de la puerta al cerrarse fue un golpe que retumbó en sus costillas. Una puerta que se cerraba era una sentencia que se fijaba. No hubo compasión. Salió a la calle con su delantal manchado, con la lluvia lavándole el rostro, como si el mundo quisiera limpiarla de esperanza. Durmió esa noche en un banco con una manta que no era suya. El frío le mordía las manos y la boca le sabía a soledad. Sus lágrimas eran río que corría entre la ropa. Pasó la noche escuchando puertas que se abrían y cerraban como bocas que comían lo que a ella le negaban. La calle huele a gasolina y a pan viejo. La mansión huele a canela y a mentiras. Su caída fue total. Había perdido techo. Y más peligroso aún, había perdido la verdad. Su única riqueza era un dibujo que el niño le había entregado escondido en la palangana. Un trazo torpe de una casa, de un sol que sonreía y un hombrecito con un delantal. En ese papel estaban la inocencia del niño y la prueba muda de que ella había sido su sombra. Lo guardó con cuidado, como quien guarda una reliquia. Mientras tanto, en la mansión, el millonario padre pronunciaba palabras de furia que retumbaban en las paredes con la fuerza de un trueno. Las cámaras de seguridad mostraban imágenes confusas, pasillos vacíos, una sombra que se movía. Nadie vio el momento exacto. Las versiones se multiplicaron como hongos. La mentira, esa vieja serpiente, exhibió sus colmillos. La señora repetía el nombre de la empleada como si invocara a un demonio. La gente del vecindario, hambrienta de escándalo, se lanzó a la caza de la culpable, y en la soledad fría de la noche, ella se aferró al crucifijo como única prueba de una fe que no entiende de juicios humanos. Habló en voz baja consigo misma, confesándose al mundo que ya no la escuchaba. No me rendiré. Por el niño, no me rendiré. Sus palabras fueron promesa. Al amanecer siguiente, cuando el cielo todavía guardaba lágrimas, una persona del servicio salió con prisa. Habían hallado el coche con la puerta abierta. El corazón de la ciudad latía fuera de ritmo. La policía hacía preguntas que parecían cinceles. Las fofoqueiras se regodeaban. La señora volvía a enviar miradas como sentencias. Y justo cuando la ciudad esperaba una nueva declaración, cuando la lluvia había dejado de ser suave y se había convertido en latigazos, una vecina gritó desde la esquina con la voz cortada. «¡Lo encontraron!». El grito se clavó en el aire como una aguja. Todos volvieron la mirada, incluyendo ella, que aún olía a lluvia y a pan tostado, con el dibujo del niño apretado contra el pecho. ¿Lo encontrarían sano? ¿Lo encontrarían con vida? ¿Qué dirían cuando vieran la verdad? ¿Acaso la verían a ella como culpable o como la única que lo protegió? El silencio que siguió fue denso, pesado, como un telón que baja lentamente, y en ese instante alguien golpeó la puerta de la comisaría con tanta fuerza que el golpe se sintió hasta en la lluvia. ¿Quieres saber qué pasó después? Acompáñame en esta historia. La puerta de la comisaría tembló como un tambor, y el golpe resonó hasta en los huesos de ella, que apretó el dibujo contra el pecho como quien protege un altar. La lluvia seguía clavando su ritmo en la ciudad, un látigo que no perdonaba, y el olor a café rancio y papel húmedo llenaba el aire de la sala de espera. Entró como entran los condenados, con la espalda recta y el alma hecha jirones. La mirada de la señora de la mansión la encontró primero, afilada como bisturí, y el millonario la siguió con la frialdad de quien mira una estatua rota. Los vecinos, con sus paraguas abiertos y bocas cerradas que guardaban bombas, se apiñaron en el zaguán de la comisaría. Las fofoqueiras olfateaban la desgracia como si fuera fruta madura. «Ahí está la culpable», susurró una con voz de terciopelo venenoso. La humillación se convirtió en un acto público nuevamente. La obligaron a relatar cada minuto, a mostrar las marcas en sus manos, a explicar por qué el niño le clavaba confianza cuando dormía. La policía apuntaba con un bolígrafo como quien empuña una espada. Las preguntas eran dardos, y las respuestas su sangre. La señora, con los guantes puestos y el perfume que olía a jardines importados, exigió que la despojaran de todo hasta de la dignidad. La revisaron otra vez. Las manos de los oficiales hundieron sus dedos en los bolsillos, como si quisieran sacar la verdad a la fuerza. Ella sintió el frío del metal de los grilletes, aunque no los cerraran. «¡Mentira!», gritó alguien en la puerta, y el grito fue como un rayo que partió la tarde. La vecina chismosa, con labios pintados y ojos de vidrio, narraba una versión tras otra, y cada una era más cruel que la anterior. La prensa local, que olfateaba escándalo, ya imaginaba titulares: «La nodriza culpable»,
la fortuna bajo sospecha, el niño perdido. Un fotógrafo se acercó sin título ni piedad. La cámara hizo clic y su imagen quedó atrapada en un segundo tatuado de vergüenza. La lluvia, que siempre había sido símbolo en la casa, golpeaba la ventana de la comisaría como un recordatorio de que el mundo estaba mojado de acusaciones. Ella hablaba en voz baja, como rezando, y sus palabras eran plegarias que se mezclaban con lágrimas que corrían como ríos. Señor, dame fuerzas. Si existe una culpa en mí, que la pague, pero protégelo a él. Su monólogo privado era un rosario de promesas y súplicas. Nada parecía ablandar a la señora. Todo lo contrario. Su poder crecía en el espectáculo, en la humillación como rito. Ordenó que la sacaran a declarar frente a vecinos, que la filmen, que la observen mientras decía su verdad. La ley se volvió teatro, y ella, la actriz que no había elegido el papel. La escalada de la humillación alcanzó un nuevo pico cuando la policía, bajo presión social, la presentó formalmente. Firma, huella, retrato en la carpeta del delito. Sus manos temblaron al poner la huella en tinta negra. La mancha quedó en el papel como si fuera una marca de pecado. La gente murmuraba y el rumor era veneno que infectaba la justicia. Mientras tanto, en el bolsillo del delantal, el dibujo del niño vibraba como un latido. El sol torpe que él había dibujado le devolvía una ternura que nadie podía quitarle. Afuera, unas niñas del vecindario imitaban el gesto de las señoras y repetían la condena aprendida como quien repite una oración equivocada. La noche llegó con su manto frío y la sacaron a empujones. La lluvia la recibió como siempre, con dedos que querían borrar su nombre. Durmió, cuando pudo, en una soga de plaza, pero el sueño no fue descanso, sino otra forma de vigilia. Su cuerpo se acopló al frío de la ciudad, y su alma se agarró al crucifijo que pendía como un faro en su cuello. En la penumbra, oyó el murmullo de la compasión mínima. Un hombre sin hogar compartió su manta. Una madre que vendía empanadas le ofreció un pan caliente sin preguntar. Eran pequeñas señales, faros en la tormenta, indicios de que la humanidad persistía entre las grietas. Al amanecer siguiente, cuando las nubes aún lloraban restos de lluvia, una llamada anónima sacudió la comisaría. Habían encontrado restos de barro en la puerta trasera del garage de la mansión, y el barro contenía las marcas de una suela infantil. El nombre de la empleada fue repetido como un golpe y como un escudo. Algunos lo usaron para atacarla, otros para buscar consuelo. Un guardia, cansado de mirar la mansión desde su puesto, confesó en voz baja a ella lo que había visto. Una figura alta que no pertenecía a la casa entrando al garage la noche anterior. Sus palabras eran cuchillas que abrían otra herida, pero también mano tendida que ofrecía una nueva ruta. En la comisaría, alguien revisó las cámaras de la cuadra y apareció un fotograma. Un coche negro que no pertenecía a la familia, detenido bajo la lluvia, con una puerta trasera abierta. La imagen era borrosa, pero el mundo se detuvo. El dibujo del niño parecía calentarse en sus manos. Era como si el papel contuviera una brújula. Entonces, llegó la sombra que nadie esperaba. La mujer de la limpieza de la mansión, la que solía doblar las servilletas sin hablar, apareció en la policía con ojos enrojecidos y una confesión contenida. «Vine porque llevo una culpa que no me deja dormir», murmuró. Su voz tembló como una tela vieja. Contó cómo había visto una figura que no era del servicio entrar esa noche con paso medido, cómo había oído un murmullo que parecía la voz de la señora pero con un tono distinto, y cómo, al amanecer, había descubierto que una puerta lateral estaba entreabierta y el suelo mojado de barro. Su testimonio no era la verdad completa, pero era una grieta en el muro de mentiras. Mientras la señora de la mansión mantenía su fachada de mármol, algo empezaba a moverse por debajo. Una liebre de esperanza correteaba entre las piedras. Los periodistas, olfateando sangre, atacaron con preguntas. La vecina chismosa se cubrió la boca, ahora con miedo, no con triunfo. La ciudad entera se convirtió en un tablero donde cada pieza movida podía cambiar la partida. En la madrugada siguiente, la comunidad ofreció gestos tiernos. La iglesia del barrio encendió una vela por el niño desaparecido. Un sacerdote viejo, con las manos como mapas, puso su mano sobre la cabeza de ella y dijo palabras que olían a pan y a perdón. Que la verdad sea luz. Ese gesto fue un escalón en la escalada emocional. La humillación aún existía,
pero también lo hacía la compasión. La cena que le dieron no borró el frío, pero le devolvió fuerzas para seguir. En la plaza, un muchacho del servicio nocturno apareció con un juguete pequeño, una carreta de madera que llevaba la pintura desconchada. La reconoció por una foto que tuvo en su bolsillo. Era el juguete del niño que había visto una vez en la mansión. «Lo encontré cerca del portón», dijo, y la carreta chirrió con su historia. La mezcla de evidencias pequeñas, la suela de barro, la imagen del coche, la voz de la mujer silenciosa, la carreta en manos de un muchacho humilde, creó un mapa incompleto que apuntaba a una dirección inesperada. No todo el poder pertenecía a la señora. En medio de aquella marea, la inocencia del dibujo brillaba como un farol. El hombrecito con delantal, el sol sonriente, la casa torpe, eran más que trazos, eran la verdad hecha letra. La ciudad, que había querido devorarla, ahora la miraba con ojos partidos entre sospecha y compasión. Ella volvió a su posición de vigilante de la esperanza. Habló con un periodista que prometió escucharla sin juzgar por su ropa. Compartió la historia de las canciones de cuna, de las noches de fiebre, de cómo el niño le llamaba mamá a veces, y ella se le quebraba por dentro. Su relato era espejo de muchas vidas, y la gente empezó a ver la trama real detrás del tapiz dorado. Pero la barrera de la mentira era gruesa. La señora seguía moviendo fichas, y el millonario manipulaba el poder como quien arregla una mesa coja con la palma abierta. La prensa pedía resultados. El público pedía un rostro para castigar. La comisaría pedía pruebas. Y fue en ese vacío, justo cuando la esperanza se encendía como una vela a punto de apagarse, que llegó la llamada que nadie esperaba. Una voz afónica al otro lado del teléfono dijo una dirección, una casa pequeña en el borde de la ciudad, y al decirla, su respiración se cortó. Todos levantaron la mirada. ¿Sería la pista definitiva? ¿Estaría el niño allí? ¿La verdad saldría a escena o sería otra trampa? La lluvia, que había sido testigo y verdugo, bajó su intensidad como quien respira antes del clímax. La comisaría se llenó de pasos apresurados. Oficiales calzaron botas. Periodistas tomaron notas. La mujer que había sido callada cruzó los dedos dentro de su delantal, y el dibujo del niño palpitó como si supiera algo que nadie aún podía ver. Una furgoneta se alejó por la calle mojada. Su estela brilló bajo las farolas, y en el interior, junto al crucifijo que ella apretaba, la pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Qué encontrarían al abrir esa puerta? ¿Qué encontrarían al abrir esa puerta? La pregunta vibró en el pecho de ella como un tambor antiguo mientras la furgoneta resbalaba por la calle húmeda. El olor a lluvia mezclado con el perfume barato de los periodistas llenaba el aire, y ella apretó el dibujo del niño contra el corazón como quien aprieta un talismán. La casa era pequeña, una casucha de paredes gastadas que exhalaba olor a caldo y madera mojada. La puerta, baja y chirriante, tenía una capa de pintura descascarillada que dejaba ver anillos de historias. Cuando empujaron la puerta, el ruido de botas y cámaras hizo eco contra las paredes. Hubo un instante en que todo se hizo silencio, como si la casa contuviera la respiración del mundo. Y allí, en el rincón más humilde, con una lamparita que parpadeaba como un faro enfermo, estaba el niño, y él estaba en los brazos de ella. El primer latido de alegría fue un relámpago. Vecinos, policías, periodistas se inclinaban hacia el milagro. El niño estaba cubierto con una manta vieja, la carita sucia de barro y pestañas empapadas. Su aliento era pequeño pero verdadero. Ella lo tenía pegado al pecho, con sus manos temblorosas transformadas otra vez en cuna, y su delantal, a pesar de estar raído, parecía una bandera de defensa. El olor del niño, champú infantil mezclado con tierra, le atravesó la memoria como un cuchillo de ternura. «¡Lo encontré! ¡Lo encontré!», gritó alguien, y por un momento la ciudad entera aspiró al unísono, esperando la absolución. La primera revelación se clavó como una espada y como una promesa. El niño existía, respiraba, tenía los mismos ojos que había aprendido a leer cada noche antes de dormir. Las fofoqueiras del barrio hicieron silencio. Las manos que antes habían apuntado dudaron. La señora de la mansión, con sus guantes y su corona de odio, apretó los labios hasta que la blancura de sus dientes dejó de ser amable. El millonario había quedado con la expresión de quien ve una estatua moverse por primera vez. Hubo lágrimas que corrieron como ríos, las de ella, torrentes, y el crucifijo en su cuello golpeó su esternón como un metrónomo que la llamaba a la verdad. «Señor, gracias».
murmuró entre dientes, y por un segundo creyó sentir la mano de su madre en la nuca, cálida y firme, pero la revelación que debía liberarla se torció pronto en sospecha. Un teléfono sonó con urgencia. Alguien mostró en una pantalla un fotograma tomado de una cámara de la avenida, una figura con delantal, la silueta de ella, caminando hacia la casucha con un bulto que podía ser un niño. La imagen estaba borrosa. La hora señalada era tardía, y las voces que rodeaban la pantalla dictaron la sentencia sin miramientos. Parece que salió de la mansión con el niño. La sospecha germinó otra vez en la garganta de la gente. «¿Ves? Ella lo sacó», murmuró la vecina de la ventana con ojos de vidrio. La mentira, como un veneno espeso, empezó a filtrarse de nuevo, y entonces, la reviravolta que nadie vio venir. Un video circuló por los teléfonos que en segundos se volvió viral. En él, alguien había grabado lo que parecía ser ella, en la noche anterior, entrando a la casucha con el niño en brazos, y el audio captó una voz que, con una entonación cortante, dijo: «Haz lo que te dije». La voz era indescifrable, pero el montaje, hecho con precisión y maldad, sugería conspiración. Los comentarios comenzaron a llover como piedras. Los periodistas, sedientos de escándalo, la acusaron desde la pantalla. ¿Secuestro por parte de la empleada? Los vecinos volvieron a enfundarse sus juicios como abrigos. La señora de la mansión, con la calma de quien sabe que tiene dinero para comprar silencios, dejó escapar una frase que sonó a sentencia. «Lo sabía. Esta mujer nos traicionó». El niño, entretanto, despertó, y sus ojos se llenaron de un brillo confuso. Balbuceó algo que nadie entendió, pero su voz fue arrancada, y en ese nuevo rumor se plantó la semilla de la duda. ¿Habría sido inducido por ella? El clamor público se volvió huracán. La policía, ahora bajo presión, actuó como una maquinaria que no tolera fisuras. Le pidieron que entregara el niño, que se alejara, que explicara cómo y por qué lo había llevado a aquel sitio. Ella sostuvo al niño con fuerza y pidió que la dejaran explicar, pero la señora de la mansión, con sus ojos de cuchillo, exigió intervención inmediata. Un oficial, nervioso, la señaló con un dedo tembloroso y dijo una palabra que cayó como un martillazo: «Detención preventiva». Fue como si la tierra se abriera bajo sus pies. De la ternura al tormento no hubo más que un paso. Le sacaron al niño entre empujones. La manta que lo cubría fue arrancada como se arranca una bandera a un vencido. El llanto del niño se mezcló con las sirenas y con los flashes de las cámaras. Nadie escuchó la súplica que ella dejó escapar en un hilo. «No, por favor». El primer acto de humillación pública se multiplicó. La obligaron a soltar el dibujo que guardaba en el bolsillo, ese mapa de su inocencia, y lo colocaron sobre la mesa con guantes como si fuera una evidencia grotesca. Un fiscal, con voz de escuela, dijo que el dibujo podría indicar planeación y que debía ser analizado. Las fofoqueiras cercanas comenzaron a tejer la historia más suculenta. La nodriza que fingió proteger al niño para llevárselo. Los titulares no tardaron. La palabra nódisa, mal pronunciada, el sentimiento de traición. La policía la condujo en medio del gentío hacia una camioneta. La lluvia, que había sido compañero fiel, volvió a golpear con furia, como si el cielo quisiera borrar su nombre. Allí, a plena vista, le quitaron el crucifijo. Fue un acto simbólico y brutal. No solo le quitaron el objeto de su fe, le arrancaron el faro que sostenía sus noches. Ella notó el frío del metal en la palma de la mano de quien lo retiraba, y por un segundo sintió que también le quitaban la brújula del alma. «¡Mentira!», gritó una voz entre la multitud, otra que juraba haberla visto en la vereda esa noche. «Yo lo vi», dijo alguien más, y las frases cortas explotaron en el aire como balas. Fue una escalada de ritual de humillación. La llevaron a la comisaría otra vez. Allí, bajo el brillo cruel de las lámparas, le pidieron que explicara sus movimientos. La revisaron por segunda vez como si creyese que la ropa barata pudiera contener la verdad. Las manos de los policías palparon sus bolsillos y sacaron el dibujo, el crucifijo, los pañuelos. Cada objeto fue fotografiado, catalogado, reducido a prueba contra ella. El guardián que una vez confió en su lealtad miró con ojos esquivos. La mujer de la limpieza que había confesado antes su culpa ahora negaba haberla visto y dijo que su memoria era frágil. La mentira se perfeccionaba con ayuda de la cobardía.
En el tribunal, la escena se tornó teatro de sombras. Cámaras, voces que comentan, una sala llena de rostros que buscan espectáculo. La señora de la mansión habló con voz de cátedra y describió la desaparición como si narrara una tragedia personal. El millonario, ausente pero omnipresente, dio su versión a través de un abogado que hizo de flecha y de martillo. Los periodistas transmitieron cada palabra y la gente consumió el drama, como quien necesita sal para su hambre. La reviravolta se tornó reja. La jueza, adornada con un manto que olía a antiguo poder, decretó medidas cautelares. Le arrebataron la libertad provisional. Le colocaron una medida de restricción: no acercarse al niño. El mundo se le derrumbó encima otra vez, pero esta vez más frío, más definitivo. Perdió su trabajo. La despedida fue una formalidad, un papel firmado mientras cámaras grababan su vergüenza. Perdió su derecho a ver al niño, perdió su delantal, y con él, el olor a hogar que había llevado durante años. Perdió la confianza de quienes antes la llamaban con timidez, y por encima de todo, la ciudad le arrebató la verdad, la convirtió en moneda de cambio. 6 horas después, cuando la llevaron fuera de la comisaría, el dibujo ya no estaba en su bolsillo. Lo había mostrado a las cámaras como prueba de su inocencia, y alguien, sin nombre y con manos rápidas, lo guardó como evidencia. Le prometieron que podría recuperarlo, en su debido momento, pero las palabras legales eran barro que se seca en la boca. En la noche, sin casa y sin abrigo, la llevaron a una celda fría. El barro de sus zapatos dejó huellas diminutas en el suelo de concreto. Durmió en una litera metálica, con el crucifijo separado por un paño policial, y la sensación de abandono estrenando un lugar en su pecho. Sus pensamientos eran una procesión de plegarias. Si soy culpable, que caiga sobre mí. Si soy inocente, dame fuerzas para soportar el peso. Su monólogo interior se hizo oración larga, un rosario de súplicas en la oscuridad. Señor, si mi culpa es proteger, dame coraje. Si es pecado, recíbeme, pero no dejes que ese niño quede solo. Las lágrimas eran un río que nadie veía, porque las lágrimas en celda se convierten en ríos subterráneos. La caída fue tan total que hasta sus recuerdos parecían haberse vuelto raros. El banco de la plaza donde la abrigaban las manos amables se transformó en un mito, la manta compartida en la memoria de un sueño imposible. La ciudad que la había echado de la mansión ahora la cerraba en puertas de hierro. En la mañana siguiente, la información volvió a torcerse. Un forense infantil notificó que el niño presentaba marcaciones de exposición a imagen traumática, palabras técnicas que la prensa tradujo en titulares crudos, y que sería trasladado a observación en el hospital, custodiado por orden judicial. La noticia cayó como una segunda condena. El pequeño no estaría en brazos de la madre sustituta, sino en manos de un Estado que la veía a ella como riesgo. Las fofoqueiras, esa jauría que huele sangre y se alimenta de ella, volvieron a recuperar su energía. La expulsada era ahora una amenaza. La historia que comenzó con ternura terminaba por convertirse en fábula amarga. La inocente convertida en villana, la verdad convertida en objeto de investigación. En la celda, alguien la visitó por última vez antes del traslado. Un hombre canoso que había sido su confidente, un viejo del servicio que le había dado pan en la plaza. Le dio una cajita pequeña y le susurró: «Guarda esto, no dejes que se lo lleven». Dentro había un pedazo rasgado del dibujo del niño, la esquina donde aquel había dibujado un sol con rayos exagerados. Era la reliquia de su amor. Ella lo apretó como quien aprieta una vida, pero la caída aún no había mostrado toda su ferocidad. Al salir de la celda para ser llevada a una audiencia, un fotógrafo se inclinó con una cámara sin permiso y capturó una imagen que volaría por la red. Ella, en uniforme grisáceo de detenida, con el pedazo del dibujo en la mano y el crucifijo cubierto con cinta, mirando fijamente a la lente con los ojos vacíos. El gesto que en otra época hubiera parecido de resistencia, ahora se convirtió en condena visual. Ese retrato sería usado en miles de posts sin misericordia. La humillación se institucionalizó, y la gente empezó a llamarla por apodos crueles. La noche anterior a la audiencia, mientras la lluvia golpeaba su ventana como si quisiera borrarla del mapa, alguien dejó una carta bajo la puerta de su celda. Era sin firma y con pocas palabras escritas a mano, apenas unas letras torpes. No confíes en la imagen. Busca la cinta del garaje.
¿Quién la había dejado? ¿Era ayuda o una trampa más? Su corazón, que ya dolía por la expulsión del hogar, saltó por primera vez no por temor, sino por una chispa de esperanza. Pero no había tiempo para confiar ni para detenerse. En la audiencia, entre papeles y testigos inducidos, la jueza decidió medidas más severas: prohibición de acercamiento, firma periódica y control de sus movimientos. La familia del millonario pidió al Estado que resguardara al niño del riesgo. El resultado fue una sentencia de invisibilidad. Ella podía existir, pero no frente al niño que vivía en su imaginación como un faro. Y mientras la gaviota de la justicia política levantaba vuelo sobre su suerte, la prensa encontró un nuevo manjar. Alguien habría localizado en la casucha una tarjeta con un número. El número pertenecía a una empresa de seguridad, cuyos registros estaban a nombre de un alias que tenía relación con un nombre que olía a poder. Cientos de manos se levantaron en señal de acusación. La gente buscaba culpables y encontraban comodidad en señalar. Al caer la noche, la mujer, sola otra vez en la banca de la plaza, con la manta que le ofrecieron gastada hasta la última fibra, sintió que la ciudad le quitaba hasta la respiración. Sus pertenencias se habían reducido a ese pedazo del dibujo, al recuerdo de la canción de cuna y al crucifijo manchado de cinta. Había perdido casi todo: su trabajo, su nombre limpio, la confianza de su barrio, el calor de su casa, la posibilidad de ver al chico a quien había cantado cada noche, y más doloroso aún, había perdido la certeza de que la verdad sería suficiente para salvarla. Pero incluso en el barro de su derrota, una voz le habló desde la oscuridad de su voluntad: no te rindas. Fue un susurro pequeño, una semilla de brasa. Ella recogió el pedazo del dibujo y, con los dientes apretados, prometió en voz baja: no me rendiré por él, aunque me cueste todo. Sus palabras fueron cuchillo y también fuego. En ese instante, cuando la ciudad dormía y las luces de la torre de la mansión se veían como ojos que juzgan, un golpe seco resonó en la plaza. Alguien cerró una puerta con violencia en la mansión. Se oyó el crujir de una hoja de papel al viento. Y en la distancia, un teléfono sonó en la madrugada en la comisaría. Una llamada anónima que cortó la línea con una frase apenas audible, pero que bastó para encender otra alerta. ¿Quién llamó? ¿Qué dijo exactamente? Esa llamada sería la clave que cambiaría el curso, o la última argucia para hundirla más. La lluvia, que había sido testigo fiel, empezó a disminuir como si fuera el respiro que antecede a un segundo asalto. El niño, aún lejos, dormía en alguna camilla envuelto en mantas hospitalarias. Su dibujo, aquel que guardaba la verdad en líneas torpes, yacía ahora en manos de extraños. Su crucifijo esperaba en una caja en algún estante. Ella, con la caída completa marcada en la piel, levantó la vista hacia la mansión a lo lejos y murmuró una oración que fue más promesa que súplica: si la verdad es luz, que venga. Y mientras la palabra luz se disolvía en las gotas que todavía caían, un coche detuvo su marcha frente a la plaza. Las luces cortaron la noche y una figura bajó de él sosteniendo un sobre mojado. La figura no era nadie que ella reconociera, pero la escena tuvo el corte de un destino. El sobre tenía escrito con letras torpes el nombre de la señora de la mansión, y al abrirlo se veía, entre otras cosas, una fotografía borrosa de un garaje, un trozo de cinta adhesiva con lodo, y unas letras que decían: no todo es lo que parece. El golpe en el corazón de ella fue simultáneo a la llegada de policías que corrían hacia el coche. ¿Quién era la figura? ¿Esa evidencia era real y cambiaría todo o era otra trampa? La noche guardó la respuesta como un secreto que solo el tiempo y el coraje podrían desenredar. La ciudad respiró hondo, y el capítulo cerró con la lluvia menguando, la televisión emitiendo un adelanto de la noticia y la figura desapareciendo entre sombras. ¿La luz llegaría a tiempo? ¿O la mentira seguiría tejiendo su red? La puerta de la comisaría, aquella que había sonado como tambor horas antes, permanecía entreabierta, y detrás de ella, alguien murmuró: «Tenemos algo más». ¿Qué sería? «Tenemos algo más», murmuró la voz desde el umbral de la comisaría, y la frase cayó en el pecho de ella como una piedra arrojada en un estanque. Las ondas se multiplicaron, y la esperanza, esa pequeña llama que había estado temblando en su interior, estiró sus dedos por primera vez en días. El aire olía a tinta húmeda y café frío. El zumbido de las luces fluorescentes hacía un coro que parecía medir el tiempo entre un latido y otro. Ella sintió el dibujo del niño contra la piel de su corazón,
como si ese papel torpe pudiera contener la verdad en sus fibras. Los oficiales se amontonaron alrededor de una pequeña pantalla portátil. La imagen era granulada. La lluvia de esa noche anterior convertía todo en acuarela, pero esta vez no era el mismo fotograma borroso que había servido para acusarla. Había un ángulo nuevo, una sombra que arrojaba otra sombra, una mano que cerraba una puerta con una cinta que brillaba bajo el reflejo de los faros. El joven detective que había mostrado interés por ella los últimos días, aquel que había mirado sus manos con una mezcla de pena y respeto, señaló la pantalla con el dedo tembloroso. «Escuchen el audio», dijo, y se oyó una voz fría y domesticada, que decía: «Hazlo ahora, que parezca que se fue con ella». La frase era un cuchillo envuelto en terciopelo. La ciudad contuvo la respiración. La sensación fue de que el mundo, por fin, empezaba a encender una linterna en el cuarto oscuro donde se ocultaban las mentiras. Un soplo de fe, inesperado como la bendición de un desconocido, atravesó su pecho. Sintió el crucifijo, aún cubierto por la cinta policial, vibrar bajo su ropa como si respondiera. «No, no puede ser», murmuró alguien entre la prensa. La señora de la mansión apretó los labios hasta que la palidez de su piel pareció una máscara. Pero la evidencia no era solo un sonido. El joven detective había rastreado una cámara escondida, la misma que una vecina de la cuadra había instalado para vigilar su puerta por miedo a ladrones. La cámara había registrado a un hombre con chaqueta oscura que no era ni jardinero ni mensajero, que arribó en coche y se movió con la precisión de quien hace algo a menudo. El hombre entró al garage con guantes, sacó un bulto y lo dejó en los brazos de una mujer con delantal que no era la suya. La mujer con delantal apareció y desapareció, y la cámara tomó de refilón una placa de coche que, al ampliarla, mostraba un número que el detective deletreó en voz alta como quien escupe veneno. Pertenecía a una empresa de seguridad contratada recientemente por la mansión. El aire se llenó de un olor metálico, mezcla de lluvia y aceite de motor, y ella cerró los ojos por un segundo, escuchando en su cabeza la canción de cuna que le había enseñado su madre. Las notas eran barras de salvación. En medio del revuelo, alguien trajo un sobre más. En él había una factura, un pago en efectivo, un recibo de un hombre que trabajaba como chofer para la mansión y que, según un testimonio que por fin se atrevía a hablar, había recibido dinero para hacer un favor. La favela de mentiras que la señora había tejido empezó a desmoronarse con la delicadeza de un viejo tejido que se suelta al tirar del hilo correcto. Pero la conspiración no era torpe, era refinada como un veneno industrial. El millonario y su esposa, cansados de peleas internas, aparentemente habían ideado un plan bajo una lógica de control: apartar a la mujer que el niño amaba para crear un pretexto que les permitiera tomar decisiones sobre la custodia, desacreditar a cualquiera que se atreviera a mirar más allá del brillo y fabricar una narrativa que justificara medidas extremas ante la opinión pública. La señora, con sus guantes y sus perfumes, había contratado a una pequeña red de complicidades: el chofer, el jefe de seguridad que necesitaba el dinero para tapar deudas, una pareja de vecinos que por un par de billetes aceptó mirar para otro lado, y un editor local que transformó la verdad en titular. Todo tenía el olor de algo pensado con templanza, con la paciencia de quien sabe que el dinero puede comprar silencio, y la crueldad de quien disfruta humillar para sostener el propio trono. Ella escuchaba y su cuerpo se llenaba de frío y fuego al mismo tiempo. Era como si dos ríos corrieran por sus venas, uno de rabia, otro de alivio. Su monólogo, que tantas veces había sido oración en la oscuridad, ahora se convirtió en confesión en voz alta. «Señor, si esta es la senda para que se sepa la verdad, dame fuerzas, pero no me dejes caer por orgullo». Las palabras salieron con la hondura de quien llama a una raíz que aún está viva. Fue en ese instante cuando la ayuda inesperada tocó su hombro. La mujer de la limpieza que antes había declarado y luego se había retractado, la misma que había doblado servilletas en la mansión y que ahora vivía con miedo a represalias, entró en la comisaría envuelta en su bufanda vieja. Sus ojos, rojos de noches sin dormir, eran un mapa de culpas. «Yo mentí», dijo con voz rota. «Me pagaron para decir que no vi nada. No podía. Tenía miedo. Pero ahora no quiero ser parte de eso». Sus palabras cayeron con el peso de una redención tardía. A su lado entró una vecina,
la que vendía empanadas y le había ofrecido pan caliente la noche en que ella dormía en la banca. En la mano sostenía un sobre con recibos y mensajes de texto entre la señora y el chofer. El sobre olía a tinta y a sudor. Eran pruebas pequeñas, humanas, sudorosas de que alguien había comprado silencio. Los testigos empezaron a alinearse como fichas que regresan a su sitio. El guardia, que antes había mirado para otro lado, ahora con la cara curtida por la culpa, dijo que lo llamaron y le dieron dinero para vigilar un movimiento, y que nunca pensó que se convertiría en cómplice de una herida. Cada confesión era un soplo de viento que levantaba la tela de la mentira. La comunidad, que hasta entonces había mordido su pan viendo el espectáculo, comenzó a eructar vergüenza. Las fofoqueiras, esas aves de rapiña, se vieron como obligadas a bajar el volumen cuando las pruebas empezaron a iluminar lo que antes era sombra. Sin embargo, la conspiración tenía más profundidad de la que la primera evidencia mostraba. En un despacho con alfombras caras, el millonario y su abogada trazaban el siguiente movimiento. Habían contado con que la presión mediática aplastaría a una mujer humilde y que los interesados en el escándalo disfrutarían del festín. Pero ahora que las piezas comenzaban a moverse en dirección contraria, comenzaron a recomponer su red. La abogada pidió un embargo preventivo sobre las pruebas presentadas, alegando cadena de custodia rota. Un estudio de relaciones públicas lanzó una campaña de desacreditación rápida en redes. Imágenes editadas, testimonios comprados, mensajes sembrados, y alguien desde la mansión filtró a la prensa un meme con la foto suya en uniforme gris y el pedazo del dibujo, bajo el título cruel que alimentaba el escarnio. La conspiración, astuta como serpiente, no se rendía. Si no podían comprar silencio, podrían comprar la narrativa. Fue en ese doble filo donde la joven detective encontró una nueva pista. La cinta adhesiva que había aparecido en la foto del garaje tenía un sello específico, de una marca vendida solo en una ferretería de la ciudad. La factura mostraba compra en efectivo horas antes de la desaparición. El dueño de la ferretería, un hombre de manos ásperas y mirada sencilla, recordó la compra e identificó al comprador por la voz. Era el jefe de seguridad de la mansión. La red se estrechó, y la comisaría vibró de una energía casi eléctrica. Ella, que había sido acusada a gritos y empujones, sintió cómo la rueda de la justicia empezaba a girar lentamente en otra dirección. El corazón le latía con fuerza. Las lágrimas, esos ríos que tantas noches la acompañaron, rodaron por su rostro y fueron sal que le lavó la derrota. En la calle, la lluvia, símbolo constante de la historia, aflojaba sus golpes. Las gotas dejaban de latir en ráfagas y se convirtieron en un murmullo, como el susurro de la verdad filtrándose entre las tejas. Pero la señora no se resignó. Desde su balcón de mármol, mandó desplegar otra estrategia. Una voz fría y calculada llamó a una productora para asegurar la difusión de un falso testimonio que hiciera dudar a la opinión pública, y el millonario arregló con su equipo legal una demanda por difamación que buscaba paralizar las investigaciones ciudadanas. Además, algo peor, un sobre sin remitente apareció en la comisaría con fotos de la mujer de la limpieza y notas que sugerían pagos por parte de la vecina que ahora la defendía. Era un intento claro de sembrar miedo para que los testigos retrocedieran. La conspiración tenía capas, y cada capa se desplegaba con la precisión de una maquinaria que no conoce el cansancio. El combate se volvió un choque entre el oro que compra historias y la verdad que no se puede liquidar. Mientras las noticias cruzaban la ciudad como relámpagos de tinta, la ciudad entera veía un proceso que por fin tenía nombre para la injusticia: montaje. La comunidad empezó a dividirse entre quienes preferían creer en el brillo y quienes, con corazones cansados de tanto ruido, creían en las manos que habían cantado canciones de cuna. En un instante íntimo, ella tuvo un monólogo que fue más bien una oración y una promesa. Si he de perder todo, que sea porque luché por la verdad y no por la comodidad del silencio. Si he de caer, que mi caída revele al que sostiene el látigo. Sus palabras fueron una esquirla de luz. El joven detective pidió garantías legales para presentar las grabaciones y los recibos. Un fiscal, con la frente marcada por el peso del deber, aceptó revisar la cadena de custodia y ordenó una audiencia reservada para proteger a los testigos que ahora temían por su seguridad. La ciudad se agitó. Las fofoqueiras se pusieron a cuchichear, y la señora de la mansión, por primera vez desde que empezó la tormenta,
mostró una sombra de inquietud en el gesto. Pero la conspiración tenía aún una última carta, la posibilidad de que, en el laberinto de mentiras, alguien plantara evidencia en contra de la propia comisaría, señalando la manipulación de pruebas. Si eso ocurría, todo el edificio de verdad podría temblar. El final del día llegó como un portazo que resonó en el alma de ella. La audiencia clandestina fue convocada en la sala de testimonios. La puerta se cerró con un golpe que fue tanto amenaza como promesa, y las voces de los testigos comenzaron a contarse una a una. La ciudad miraba, y la lluvia, que ya solo dejaba un murmullo, parecía aplaudir con gotas. En la penumbra de la sala, rodeada de papeles y de rostros que ahora la miraban sin burla, ella pensó en el dibujo del niño, en los rayos exagerados del sol dibujado con crayón, y sintió que algo, una fuerza pequeña y humilde, empezaba a empujar los muros de la mentira. Pero no todo estaba asegurado. Mientras la puerta de la sala se cerraba, alguien en el fondo, de espaldas, deslizó un mensaje al brazo del jefe de seguridad. «Si caes, yo caigo contigo». La nota era tinta fría. Un silencio breve y pesado llenó la habitación. Ella apretó la esquina del dibujo en su bolsillo, como quien aprieta una promesa, y rezó en voz baja: «Señor, que la verdad sea luz y no venganza». Afuera, la cámara de un periodista captó el gesto. Las imágenes ya viajaban por la ciudad. La escena terminó con el sonido de una puerta que se cerró con fuerza en la lejanía, y la duda se coló como una sombra. ¿Sería suficiente el soplo de fe y la ayuda inesperada para derrotar la maquinaria del dinero y de la humillación? ¿O la conspiración, más astuta, lograría cambiar las reglas antes de que la verdad llegara a la luz? ¿Y tú, qué habrías hecho en mi lugar? Ella alzó la vista cuando la sala se llenó de murmullos, y el murmullo fue como un mar que sube y baja, y en ese momento todo cambió. El joven detective puso la tablet sobre la mesa y dejó que la imagen hablara por sí misma. La cinta adhesiva con barro, la mano enguantada que cerraba la puerta del garaje, la placa del coche que ahora tenía nombre y dirección, las llamadas nocturnas que se habían pagado con billetes en efectivo, los mensajes de texto entre la señora de la mansión y el chofer donde la letra no mentía porque la tinta dejó huellas. El olor a tinta húmeda y a café rancio invadió la sala, y ella sintió, por un segundo, el sabor del pan en la boca de la mujer que le había dado una empanada en la plaza. Esa memoria era cárcel y salvación al mismo tiempo. La mujer de la limpieza se adelantó con la voz rota por el arrepentimiento y habló despacio, como quien desata un nudo viejo. Contó de los billetes, de la amenaza silenciosa, del miedo que le apretaba la garganta, y cada palabra era una piedra que caía en el estanque de la mentira, produciendo ondas que llegaban hasta la mansión. «Me pagaron para callar», dijo. «Me pagaron para decir que no vi nada. Sentí vergüenza de tener miedo, y ahora...». Su boca se cerró con el sonido de una tela que cae. La sala olió a metal y lluvia. Afuera, las gotas golpeaban los vidrios con un ritmo que parecía medir un juicio. Hubo un silencio que pesó como una losa. Ella, con el pedazo del dibujo en la mano, notó que sus uñas habían guardado barro de noches en la plaza y que su crucifijo, aún envuelto en cinta, latía como si también creyera en lo imposible. El joven detective pidió que se reprodujera el audio con la voz que había ordenado: «Hazlo ahora, que parezca que se fue con ella», y la frase se oyó clara, una daga envuelta en terciopelo. El corazón de ella dio un vuelco que fue a la vez hielo y fuego. Su boca se abrió para decir algo, y la voz salió como plegaria: «Señor, no me dejes caer en la vergüenza de la mentira, que esta verdad sea luz». Esa súplica fue un latido que la acompañó mientras la comisaría se convertía en un puente hacia otra posibilidad, la verdad. La evidencia se amontonó como libros enmohecidos, que cuando se abren, dejan salir el polvo. El dueño de la ferretería reconoció la marca de la cinta. El jefe de seguridad fue fotografiado en la cámara cercana a la hora en que el coche oscuro llegó. La factura en efectivo tenía la letra del chofer. Los testimonios que antes se compraron con billetes ahora se devolvían como recibos. Confesiones, sobres, mensajes, y el periodista más voraz se encontró sin tema porque la historia cambió de sabor. La señora, en su balcón de mármol donde las cortinas susurraban protección, apretó el teléfono con manos que olían a colonia cara. Su rostro mantenía la blancura de la derrota que aún no confesaba. El millonario, frío como estatua, permanecía sentado atrás, cuidando su silencio como quien guarda monedas. Pero la justicia,
lenta y torpe, había conseguido, por fin, una linterna. El fiscal, con la voz grave de quien carga más que papeles, anunció que había indicios suficientes para detener al jefe de seguridad y al chófer, y para citar a la señora como persona que pudo haber instigado la puesta en escena. Fue una palabra que cayó como martillo. Citada. El aire se volvió espeso, y la lluvia pareció dejar de llorar por un instante, como si el cielo escuchara el ruido de las cadenas que se aflojaban. Entonces vino el momento de la confrontación pública, ese duelo que la ciudad esperaba como la puesta de sol que da fin a un día de tormenta. La plaza frente a la mansión se llenó de cámaras, de curiosos con paraguas, de las fofoqueiras que ahora intentaban guardar la compostura y de vecinos que habían aprendido que las manos que ayudan merecen más respeto que las que señalan. Ella fue llevada, por un trámite legal que la retiene y la besa con reglas, a estar presente mientras la señora salía de su coche con aire de reina herida. La lluvia, por costumbre, golpeó otra vez. El sonido era un tambor viejo que marcaba la escena. Cuando la señora posó sus ojos en ella, fue como si las horas volvieran a apretar y la humillación quisiera renacer. Su mirada, esa que tantas veces fue cuchillo, intentó tallar otra vez la verdad a su medida. Pero esta vez el público tenía pruebas, y la señora, por primera vez, tuvo que escuchar preguntas que venían en lugar de órdenes. ¿Por qué ordenó abrir el garaje a esa hora?, preguntó el fiscal con voz que no flaqueaba. ¿Por qué pagó en efectivo al chófer? Los dedos de la señora se contrajeron alrededor del bolso. Sus uñas, pintadas de un rojo que siempre fue aviso, temblaron. Eso es absurdo, respondió con un tono de quien espera que el dinero justifique la lógica. No tengo responsabilidad en las decisiones de mis empleados. La frase fue escudo, pero la pantalla que mostraba los mensajes no mintió. Había fechas, horas, números. Un testigo apareció entonces, el guardia que antes miró para otro lado, y que ahora había sentido que la culpa le comía el corazón. Relató cómo recibió un sobre con billetes y órdenes de vigilar un movimiento, sin preguntar. Su voz fue baja, su frente sudaba, y cuando terminó, la plaza pareció tocar fondo. Ella estuvo a punto de gritar, de correr hacia la señora, de abrazarse al niño y no soltarse jamás, pero recordó el pedido de la jueza: cautela, cadena de custodia, pruebas. Respiró y dejó que el tribunal hiciera su trabajo de hombres y papeles. La tensión estalló cuando la mujer de la limpieza, en un gesto de valentía que olía a penitencia, sacó de su bolsa un sobrescrito con fotografías y un recibo en efectivo. «Me dieron esto», dijo. «Me ordenaron que mirara para otro lado. Tenía miedo a perder mi trabajo, y ahora llevo el miedo encima». Ella vio en esa mujer a la compañera que tanto le había tendido la mano en noches de lluvia, y sintió una ola de ternura que le quemó la garganta. La señora no resistió el golpe. Su rostro paleó como si el mármol hubiera sido tallado por dentro. El millonario, por fin, miró la cámara directamente y su silencio fue una confesión ambigua. Todos esperaban el acto final, la caída de la máscara. El jefe de seguridad fue esposado mientras los flashes iluminaban sus manos. El chófer fue llevado en medio de un rumor que lo señalaba como mercenario de una causa cruel. Cuando los agentes se acercaron a la señora para notificarle que sería citada como posible instigadora, ella soltó un grito bajo que no fue de dolor sino de furia controlada. «Esto es una venganza. Os haré pagar». Las palabras cayeron como una amenaza, y la audiencia se cerró con la jueza decretando medidas cautelares y ordenando protección para los testigos. Pero la ciudad pedía más. Fue entonces que, en una escena que parecía escrita por la vida, ella fue autorizada a acercarse al niño, no por un perdón completo, sino por una decisión de emergencia de protección. Y el reencuentro fue cinematográfico. El niño, con la carita todavía marcada por el barro y el hospital, la reconoció por el olor a leche y por la canción que ella tarareaba como un himno. Sus pequeñas manos se aferraron al delantal que ya no llevaba, pero que en su memoria siempre existió. Sus ojos decían lo que las palabras no podían: «Mujer que me cuida». La imagen fue una fotografía en 1000 ojos. La señora, obligada a mirar esa ternura que no pudo comprar, perdió un color en la cara que no recuperó. En el clímax de la exposición, ella quiso hablarle directamente a la señora. Sus labios se movieron con la firmeza de quien ha dormido en el barro, y aún así mantiene la dignidad. «¿Cómo pudiste usar a un niño para borrar a una mujer que solo le dio amor?», preguntó con voz que a veces fue rugido,
y otras veces fue plegaria. «Mentira», respondió una voz entre la multitud, y la señora escupió la réplica con la dureza de quien siente que su trono se resquebraja. «Lo hice por el bien del niño», dijo, y la frase fue recibida con abucheos que olían a justicia tardía. Pero la confrontación no terminó en palabras. El joven detective, con calma cortante, presentó la prueba final, la parte del dibujo que ella había guardado, esa esquina del sol con rayos exagerados que nadie más podría replicar. Coincidía con una mancha de pegamento que fue hallada en la cinta usada para atar el bulto. La huella era pequeña, íntima, como el rastro de una verdad que se resiste a morir. La sala pareció temblar. La señora dejó caer un pañuelo, y por un segundo se vio a sí misma en un espejo, donde ya no era heroína, sino pieza de un juego sucio. Entonces, algo que nadie esperaba ocurrió. La multitud, que había mirado con hambre de escándalo, comenzó a cantar en voz baja la canción de cuna que ella siempre cantó al niño. Una mujer de la iglesia la entonó primero, con voz aferrada, y las demás se unieron tímidamente, como si la música fuera un juramento de reparación. El sonido fue una lluvia de otra clase, limpia y consoladora. El millonario, derrotado por la exposición y la mirada pública que ya no se podía comprar, fue citado con sus cuentas y contratos. Los abogados empezaron a mover papeles que olían a estrategias desesperadas. La señora, acosada por la evidencia y por su propia voz que había traicionado, fue conducida a declarar, y la cámara la siguió hasta el coche. Fue la primera vez que la ciudad vio a la mujer poderosa caminar con los hombros encogidos. Los policías la escoltaron, y los gritos de «vergüenza» se mezclaron con los pasos. La justicia, por fin, hizo acto de presencia en forma de esposas y declaraciones. El jefe de seguridad y el chófer fueron formalmente arrestados, y la señora quedó dirigida por un proceso que no sería corto. El público aplaudió, no por el regocijo de la caída, sino porque una verdad había salido del barro. Ella, en el centro de ese huracán, se sintió extrañamente vacía y llena a la vez. La absolución no era total, pero la luz se abría como una herida curándose. Su monólogo interior, que tantas noches fue rosario de miedo, ahora se transformó en una oración agradecida. Señor, te di mis manos para cuidar, y me devolviste la fuerza para seguir. Si he de pagar por la lucha, que sea con la certeza de que hice lo correcto. Sus palabras fueron un susurro que apenas llegó a los altavoces, pero suficientes para que su corazón cerrara una grieta. Sin embargo, la conspiración tenía último suspiro. Mientras la señora era conducida, alguien en la multitud arrojó un sobre hacia el escenario, cayó a los pies del joven detective y se abrió como una promesa de veneno. Dentro había una foto borrosa donde aparecía otra mano, no la de la señora, no la del jefe de seguridad, sino la de alguien con guantes caros. Había también un número de cuenta en el exterior del país y una nota corta. Si vas por mí, ellos contarán todo. Era amenaza y advertencia. El juicio público había conseguido una victoria brava. El castigo había empezado a rozar al villano, pero la sombra que había movido los hilos aún no mostraba rostro. El coche que la había traído aquella madrugada, el misterioso pago en efectivo, los correos borrados, quedaban cabos sueltos. El millonario miró esa foto con una mezcla de color y miedo, y por un segundo pareció menos invulnerable. Ella, que había seguido la pista con el dibujo apretado contra su pecho, sintió que la historia no terminaba ahí. Se acercó a la comisaría mientras la lluvia ahora sostenía gotas como cuentas de un rosario limpio, y cuando llegó, un hombre desconocido tocó su hombro con un sobre mojado en la mano. «Esto es para usted», dijo sin dar nombres, y desapareció entre la multitud como si fuera humo. El sobre contenía, además de papeles, una llave pequeña y una dirección que no estaba en ningún mapa oficial. Una vieja oficina en el distrito industrial. Sus dedos temblaron. La llave brilló como promesa. Afuera, las luces de la mansión se apagaron una a una como si alguien cerrara una cortina. La mujer dio un paso, y el corazón le dijo que la noche aún guardaba preguntas. Al final, la plaza quedó llena de murmullos. La lluvia volvió a su murmullo habitual, y la canción de cuna seguía colgando en el aire, como una bandera que no se rinde. La justicia había comenzado a actuar, y el público aplaudía la caída del jefe de seguridad. La señora estaba citada, los cómplices en custodia, pero alguien, en algún lugar,
Apretaba los hilos de nuevo. Ella miró el dibujo del niño, luego la llave, y pronunció una frase que fue más juramento que pregunta. No me detendrán. Y mientras la cámara se alejaba, la escena cerró con un golpe seco. Una puerta en la mansión se cerró con violencia, y de la oscuridad salió una sombra que habló por teléfono y dijo, con voz helada: «No dejen que lleguen a la red». ¿Quién habló? ¿Qué red protegía todavía la mentira? La llave llevaría a una verdad más profunda o a otra trampa. La lluvia, que ahora apenas susurraba, recogió secretos y los llevó consigo. Al final, la verdad había ganado un asalto, pero la guerra apenas comenzaba. Al final, la verdad siempre brilla más fuerte que el oro, y sin embargo, en la penumbra, alguien todavía cerraba puertas, y sin embargo, en la penumbra, alguien todavía cerraba puertas. Ella sintió ese clic como un golpe propio, un latigazo que volvía a recordarle que las sombras eran hábiles y que la verdad a veces debía pelear por salir a rastras. Tomó la llave con manos que olían a lluvia y jabón barato, la sostuvo como quien recibe una bala envuelta en perdón, y el frío del metal le recorrió la piel como la caricia de una verdad por venir. No era una llave cualquiera. Sus dientes estaban gastados por el uso, y en uno de sus lados había una mella pequeña, la misma mella que había visto en la tapa de la caja donde, años atrás, la señora guardaba pañuelos escritos con nombres. El sobre que la entregaron chorreaba tinta y esperanza. La dirección señalaba a un viejo despacho en el distrito industrial, un edificio que olía a aceite y a papeles viejos, a café quemado y a secretos. Ella se llevó el dibujo del niño contra el pecho, como si fuera mapa y brújula, y salió caminando con el joven detective a su lado, los testigos detrás, la lluvia fina limpiando el rostro de la ciudad como un cirujano que intenta borrar huellas. Cada paso resonaba distinto. En sus botas la calle traía barro, en sus oídos la ciudad traía murmullos, en sus manos el crucifijo oculto bajo la ropa vibraba como un corazón pequeño. El aire del distrito industrial olía a metal y a motor. Las farolas daban una luz amarilla que parecía disculparse por la fealdad de los muros. Al abrir la puerta de la vieja oficina, el olor a papel húmedo la golpeó con la fuerza de un recuerdo. Allí, entre pilas de facturas y cajas apiladas, alguien había decidido no solo comprar silencio, sino guardarlo como quien guarda dinero en un cofre. El detective dejó que ella entrara la primera. Sus ojos, acostumbrados a ver sábanas blancas y manos de niño, ahora tuvieron que leer facturas, recibos, transferencias en efectivo a nombres que no existían. Sus dedos, que aprendieron a coser botones desprendidos y a secar lágrimas, hojearon sobres con timbres de ferretería y etiquetas que olían a grasa. Había un cuaderno, uno de esos que guardan cuentas sucias, con letra firme y sin temblor, fechas, horas, pagos, nombres. Ella leyó, y su corazón hizo un ruido como cuando alguien rasga tela vieja. Había ahí pagos a un jefe de seguridad, pagos al chofer, pagos a una mujer que debió callar, y una línea final, una frase que no necesitaba más tinta, para que parezca su culpa. Las palabras eran veneno en la página, pero también claridad que quemaba. La sala olía a tinta húmeda y a la promesa de un juicio. El joven detective le dio la mano sin preguntar. Era un gesto simple, humano, y ella lo tomó como quien coge un remo en medio de la tormenta. Entre los papeles hallaron un archivo digital, videos, audios, mensajes que confirmaban lo que ya se sospechaba. La voz que ordenaba «hazlo ahora», que parezca que se fue con ella, tenía un timbre que daba frío. Fue la misma voz que en la comisaría había sonado como daga envuelta en terciopelo. Esa voz, al cotejarla, no pertenecía a un empleado cualquiera. La contaduría de la mansión, la oficina que manejaba cuentas y favores, figuraba con transferencias a una empresa pantalla. La empresa estaba registrada con nombre de una fundación que repartía sonrisas en eventos sociales, una máscara elegante para lo que en realidad era una caja de pagos en efectivo. Ella sintió que las piezas encajaban con la sucia precisión de un mecanismo que había estado engrasado por mucho tiempo. Afuera, la lluvia había cesado como quien respira tras un esfuerzo. El cielo dejaba caer gotas que resonaban en el metal como aplauso contenido. Con las pruebas en manos, el joven detective no dudó. Ese mismo día organizaron la confrontación. La prensa ya lo presentía. Las calles se llenaron de gente que llevaba en las manos paraguas y en la mirada el gusto del espectáculo. Las fofoqueiras, con sus labios listos y uñas pintadas,
Vendían versiones como quien ofrece manzanas envenenadas, pero ahora la manzana tenía semillas de verdad. La plaza frente a la mansión olía a azahar, a perfume caro, a miedo mal disimulado. La señora salió como siempre, paso contenido, guantes inmaculados, anillos que brillaban como pequeños soles, pero su rostro ya no era marmóreo. Había en él una grieta que el público empezó a observar con voracidad. Ella, con su delantal guardado en la memoria, fue llevada a la escena no como acusada, sino como testigo de lo que venía, un duelo público que olía a justicia. Hubo un silencio cuando la señora se acercó, y el sonido fue tan cortante que pareció partir el aire en dos. El joven detective desplegó los documentos, las facturas, los mensajes. Las voces grabadas llenaron la plaza y no dejaron respiro. Entonces la señora hizo lo que hace quien aún piensa que su poder la protege. Intentó llamar la atención con su llanto preparado, con la voz de quien pide piedad para manipularlo todo. «No sé de qué hablan», dijo con firmeza maquillada. «No he ordenado nada». Sus guantes estaban tan blancos que ofendían la escena. Su perfume, tan invasivo, intentaba cubrir el olor real del aborto moral que se ventilaba. Fue en ese silencio que la mujer de la limpieza, con sus ojos rojos y la bufanda vieja, llegó al frente. No pidió perdón por vergüenza, pidió perdón por miedo. Sus manos, antes dadas a doblar servilletas, temblaban. «Me pagaron», dijo, y la palabra cayó como una bomba. «Me pagaron para mentir». Entonces, como en una catedral que se abre, los que antes habían callado se acercaron. El guardia que había mirado para otro lado relató el sobre con billetes. El chófer, acorralado por su propia conciencia, admitió haber recibido instrucciones y dinero bajo la promesa de un futuro. El jefe de seguridad, con la camisa sudada y las manos manchadas de excusas, fue esposado allí mismo mientras los flashes eran lluvia de luz sobre su rostro. La señora palideció. Sus manos apretaron el bolso como quien sujeta el último bastión. La multitud gritó, no de algarabía sino de justicia. Vergüenza. Justicia. Para el niño. Ella observaba todo con el dibujo del niño en la mano, esa esquina de sol exagerado que era prueba y memoria. Sus lágrimas, ríos que nunca habían sabido flaquear, corrieron, pero esta vez no eran sollozos de derrota, sino de alivio. Se acercó a la señora cuando la masa permitió un pasillo de aire. Sus palabras salieron como cuchillo y plegaria, como quien regresa para reclamar lo propio. Usted usó la casa como tribunal y el niño como moneda. ¿Cómo se permite jugar con un alma pequeña? La señora soltó un grito que tuvo algo de miedo y algo de rabia. «Lo hice por el bien del niño», exclamó, y la frase sonó hueca, como moneda falsa. El millonario, que hasta entonces había tratado de ser estatua impenetrable, ahora miró y su rostro, fino como porcelana, dejó asomar la grieta. Fue el joven detective quien sostuvo la mano de ella y pidió calma. Había que proceder por la vía correcta, no por el circo. Hecho esto, la comisaría actuó con velocidad humana y legal. Ordenaron detenciones, levantaron testimonios, llevaron a los implicados. Pero la escena no quedó sin su dramatismo final. La señora, al verse acorralada, intentó una última maniobra. Llamó a su abogado, y en un gesto de soberbia que olía a dinero, pidió que la protegieran así, como quien protege un tesoro. «No me quedarán manos libres», murmuró para quien quisiera escuchar, y su voz tuvo la cadencia de una amenaza velada. Fue entonces cuando el público vio algo que nadie esperaba. La madre del millonario, una mujer de aspecto frágil, pero con una mirada que no perdonaba, dio un paso adelante y habló en voz baja, pero con una fuerza que cortó el rumor. «No es suficiente que caigan peones», dijo, «que den la cara los que usan las manos de otros para no ensuciarse». La frase dejó un vacío que nadie supo llenar. En la comisaría, entre papeles y pruebas, descubrieron otra capa, pagos que iban más allá de la mansión, a cuentas en el extranjero, a una empresa que tenía vínculos con políticos locales, un nombre que hasta entonces no había aparecido en las conversaciones públicas. Esa revelación fue un golpe que vino acompañado de un silencio helado. La conspiración no era solo un juego doméstico de poder, era una red que se extendía. Ella, al oírlo, apretó el dibujo del niño contra el pecho como si con ese acto pudiera cerrar un agujero más grande que su vida. La confrontación pública fue feroz. La señora fue citada formalmente y la comunidad, que hasta entonces había buscado espectáculo, comenzó a pedir castigo y reparación. Las fofoqueiras,
con el rostro lavado por la vergüenza o por el miedo, callaron. Pero la verdad, por más luz que trajera, no era inocente de sus sombras. Cuando la señora fue conducida, una figura encapuchada enrumbó hacia un coche oscuro y, antes de partir, dejó una nota en el parabrisas del abogado que decía sin rodeos: «Si profundizan, caerán más». La amenaza se sintió como mano fría en la nuca. En la madrugada, cuando la ciudad se creyó más segura, alguien arrancó las cámaras de seguridad de una cuadra entera. Una señal clara. La red aún protegía. Ella volvió a su banca, al frío que ya conocía, y allí tuvo un momento de confesión con la noche. Su monólogo fue oración pura. «Señor, si he de pagar por haber amado, que sea el precio de la verdad, y no la moneda de la venganza. Protégelo, que yo no sé qué será de mí sin él». Sus palabras resonaron como una campana, y la lluvia, que había vuelto a ser un susurro, pareció bendecirlas. Al amanecer, el joven detective la despertó con un tacto urgente. Había más. La llave que le dieron abría una vieja bóveda en la oficina del distrito. Dentro, entre papeles y fotos, encontraron contratos falsos, transferencias y una lista de nombres que apuntaba a alguien que hasta entonces había quedado fuera de las sospechas. Un nombre de un despacho legal que representaba intereses políticos. La sorpresa fue mayor cuando en esa lista apareció también el nombre de una empresa que organizaba eventos y donaba a campañas. La red era más grande de lo que imaginaban. La ciudad, que había aplaudido la caída de peones, ahora se enfrentaba a la posibilidad de que las manos que movían el teatro fueran muchas y anónimas. Fue en ese momento cuando la confrontación culminante se volvió inevitable. La sala grande de la comisaría, acondicionada para la prensa, se llenó como si fuera un coro esperando sentencia. La señora entró tarde, con la cara tirante. La mirada de ella, la humilde, atravesó la sala con la fuerza de quien ha comido su propio barro y aún no ha perdido la ternura. Los fiscales presentaron los papeles, las cuentas, las transferencias. La voz que ordenó «hazlo ahora» fue identificada por un experto en tono. La tensión se cortó con acero, y entonces la señora, por primera vez desde que la tierra la protegía, rompió su máscara. Se puso de pie, y su voz, que siempre había sido timbre de mando, se transformó en confesión y amenaza mezcladas. «Sí», dijo, y por un instante la palabra fue un susurro. «Yo contraté gente para proteger mi hogar. Sí, pagué para que se hiciera creer una manipulación. Lo hice porque tenía miedo de perderlo todo». El silencio fue un río que se tragó la plaza. Ella, con el dibujo del niño en la mano, sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. La confesión abría puertas, pero también dejaba ver que quizás había más manos metidas en la tela. Al terminar la tarde, mientras la señora era llevada a declarar y los implicados eran cautelados, alguien entregó a ella un sobre con una fotografía recién revelada. En ella, junto a la señora y al millonario, aparecía una figura inconfundible, la sombra de alguien que tenía fama, poder y una sonrisa inofensiva. La foto estaba manchada de barro, como si un pulgar culpable hubiera intentado borrar la imagen. Sus dedos se cerraron sobre el papel y la lluvia, otra vez cómplice, empezó a caer con fuerza sobre la ciudad. En ese momento, la confrontación había sido ganada en parte. La humillación pública había recibido su castigo. Los peones estaban en manos de la ley. La verdad había caminado hacia la luz con pasos torpes. Pero la red, esa que protegía mentiras, aún no mostraba la cabeza. Mientras la prensa transmitía lo ocurrido y la gente murmuraba discursos de reparación, un coche pasó a toda prisa frente a la mansión. En su asiento, un teléfono vibró y una voz dijo, fría como acero: «No dejen que lleguen a la red». Ella miró la fotografía otra vez, la esquina del dibujo del niño arañando el borde del sobre, y supo que la batalla apenas comenzaba. El crucifijo en su cuello, todavía cubierto por un paño donde dejó su huella, golpeó su esternón como un metrónomo y le recordó la promesa que había hecho en la plaza. «No me detendrán». La lluvia azotó más fuerte, las luces de la ciudad titilaron, y en la lejanía, una puerta pesada en la mansión se cerró con violencia, como quien esconde algo que podría destruir un mundo entero. ¿Quién era la cabeza de la red? ¿Hasta dónde llegaban los hilos que habían tirado de su vida? Ella miró al joven detective, y con voz baja que parecía un juramento, murmuró: «Si la verdad es un camino, yo caminaré hasta el final».
y mientras la cámara de un periodista enfocaba sus manos manchadas de barro y el sol torpe del dibujo, ese que el niño había hecho con inocencia, brillaba entre sus dedos, la historia se detuvo por un instante para tomar aire. La ciudad esperaba el siguiente golpe, y ella, la que había llevado canciones de cuna y consuelo, levantó la mirada hacia una ventana cerrada en la mansión, por detrás de la cual alguien apretaba el teléfono con una frase apenas audible. «Si descubren esto, nos hundirán a todos». La mano que cerró la ventana no era la de la señora, y la lluvia, que siempre había sido testigo, pareció contener su llanto. Y en ese silencio tenso, el capítulo terminó con la pregunta que mordía en el alma de todos. ¿Hasta dónde llegará la verdad y quién pagará el precio final? Ella escuchó la sentencia como quien oye caer una cortina. Pasos, sellos, nombres que ya no le pertenecían. El juicio fue una tormenta de papeles y voces. La sala olía a tinta húmeda y a café barato, y por primera vez la multitud dejó de devorar para mirar. Las pruebas apiladas, recibos, audios, la cinta con barro, la esquina del dibujo, formaron un mapa que no permitía rodeos. El jefe de seguridad y el chófer fueron condenados. La señora de la mansión, despojada de su brillo, recibió una sanción que fue más que legal. Fue pública y moral. El millonario, cuya voz había sido trueno, vio cómo su torre de poder se rajaba, y en el hueco asomó un arrepentimiento frío. En la sentencia la palabra reparación sonó como campana. No bastaba con castigar. Había que recomponer lo que habían roto con billetes y silencio. Ella, con las manos que aún olían a jabón y pan, tuvo miedo de que la justicia fuera solo un espejismo. Su monólogo interno fue plegaria y decisión. Señor, si me devuelves la calma, la usaré para cuidar, no para odiar. Y en ese momento, todo cambió. La jueza, mujer de mirada cansada pero recta, habló de la ternura como prueba. Explicó que la fidelidad de alguien sin nombre puede ser más sólida que los billetes que compran voluntades. Ordenó medidas de protección para el niño, y contra todo pronóstico, reconoció en ella la figura de quien había sido su refugio. No fue un milagro inmediato. Primero vino la cautela, luego el permiso, visitas supervisadas, un proceso de evaluación que confirmó lo que el dibujo ya decía. El niño reconocía en ella un hogar. La prensa, esa bestia insaciable, tuvo que cambiar su relato. Ya no era espectáculo, era responsabilidad. Las fofoqueiras, que antes afilaron cuchillos con sonrisas, bajaron la voz y comenzaron, torpemente, a pedir perdón en la plaza donde antes arrojaron piedras. La ciudad entero olía a cambio, a pan recién horneado de la mujer que vendía empanadas, a tierra húmeda donde los vecinos plantaron un pequeño girasol en memoria del sol torpe del dibujo, a café que amaba quien había escuchado la historia con atención. El millonario tuvo una escena que nadie esperaba. Entró a la sala de visitas con las manos vacías y los ojos húmedos. Se acercó a ella y, sin títulos, pidió perdón. Su voz fue baja. «Fui ciego de oro», dijo, y sus palabras sonaron como moneda que pierde brillo. Ella miró al niño primero. El niño apoyó la cabeza en su regazo como si el mundo fuera siempre ese sitio seguro. Ella guardó silencio. Luego respondió en voz que fue plegaria. «El perdón no borra el daño, exige verdad y trabajo». Y ofreció, no venganza, sino condiciones, que se haga cargo, que aprenda a cuidar, que el niño no sea más mercancía. Así comenzó la reconstrucción. No fue una escena de película donde todo vuelve al orden en un parpadeo. Fue un camino de pequeñas reparaciones. La señora fue obligada a trabajar en programas de restitución comunitaria, a escuchar, a voluntariar en la guardería que la mujer humilde abrió con ayuda del barrio. El millonario perdió contratos, pero ganó una escuela de responsabilidad, donde enseñaban a niños y ricos por igual que el poder sin ética es hueco. El joven detective, que le ofreció su mano en la comisaría, fue el padrino de la guardería. La mujer de la limpieza, redimida, cosió pañuelos con manos temblorosas y los donó para que nadie tuviera que esconder vergüenza. Ella recibió una oferta inesperada, la tutela legal del niño, propuesta por el fiscal que vio en sus actos la mejor garantía para su salud emocional. No fue una adopción sin nombre. Fue un acto judicial que reconoció el vínculo que ya existía. El barrio, antes dividido, se convirtió en coraza y soporte. Vecinos que antes escupieron juicios ahora aportaban pañales, cuentos, tiempo. En la casa donde ella había dormido en la banca,
Se abrió un centro. El sol del dibujo. Le pusieron. Y en la puerta colgaron una copia grande del trazo infantil. Un sol con rayos exagerados que parecía reírse. La reconstrucción fue también para ella. Aprendió a recibir ayuda, a negociar dignidades, a construir un techo que oliera a sopa caliente y canciones de cuna en lugar de a humillación. Su crucifijo, recuperado en un gesto público, colgó otra vez en su cuello. Ya no era solo prueba, era faro. Hubo justicia con costo. Algunos pagaron con cárcel, otros con vergüenza pública, otros con pérdidas que el dinero no suplía. Hubo perdón también. No un perdón inmediato que borra, sino uno que sana con obras. La señora de la mansión, en un acto que nadie creyó posible, se presentó en la puerta del centro con una caja de pañales y lágrimas que lavaban su imagen como lluvia antigua. La reunión fue incómoda. Hubo miradas duras y manos temblorosas. Al final, ella dio la mano y dijo apenas: «Aprendí que el poder sin amor es cárcel». El perdón fue aceptado como proceso. No una palmadita, sino una responsabilidad compartida de no repetir el daño. Los símbolos que acecharon la historia se convirtieron en signos de lo recuperado. La lluvia ahora regaba el jardín de la guardería. El crucifijo pendía en la pared de la sala de juegos como promesa. El dibujo del niño fue enmarcado en el pasillo, y cada mañana los niños se reunían alrededor para cantar la canción de cuna que ella enseñó. Años después, con el cabello salpicado de canas y las manos con menos llagas, ella miraba al chico, ahora con ojos más grandes, con la sonrisa del que conoce su lugar. Dibujar un sol nuevo, más pequeño, pero dibujado con la certeza de quien ya no teme la oscuridad. En la plaza, la vecina chismosa compró un cuaderno y dejó de lanzar dardos. Participó en las meriendas comunitarias, aprendió a escuchar. La ciudad entera, que había aprendido a juzgar con prisa, aprendió a reparar con lentitud. Su monólogo final fue menos plegaria que agradecimiento. «Señor, me diste la fuerza para no rendirme, me diste manos para volver a dar». La moral quedó colgada en la pared como una frase simple. Al final, la verdad siempre brilla más fuerte que el oro. Y la lección fue clara y dura. La injusticia hiere, pero la bondad paciente reconstruye. El poder que no escucha se pudre, y el que acepta mirada se redime. La última imagen que ofreció la ciudad fue humilde y clara. Ella, en la puerta del centro, con la manta prestada convertida en alfombra de juegos, sosteniendo al niño en brazos, mientras una fila de vecinos dejaba estañones de sopa sobre la mesa. El sol del dibujo brillaba sobre sus cabezas y la lluvia, cuando venía, ya no era acusadora sino bendición. Si esta historia te conmovió, comparte para que más personas la escuchen.